Y bueno amigos, estamos listos para un nuevo video que les adelanto viene cargadito con Moy Llorons, que bueno, es un personaje a quien todos de vez en cuando extrañamos cuando no dice sus barbaridades y cuando se hace como ahí el de la vista gorda en ciertos aspectos. Aquí es un personaje que se le extraña bastante y yo creo que esta vez no va a ser la excepción, muchachos, pero hay algo que me ha sorprendido gratamente. En estos días le subí un video donde, bueno, este hombre criticaba la gestión de alguna manera de Laporta y compañía. Y en este caso me gustaría también escucharlo porque esta vez ha tenido para Lamine Yamal. Porque, y esto me parece muy importante y se los voy a explicar por qué me parece importante que este tipo de opiniones salgan a la luz. Aunque ha sido un poquito más frágil, un poquito más flojito en relación a si fuera a referirse a Vinicius, creo que ha estado bastante acertado en muchos aspectos y sobre todo un punto en concreto que les quiero colocar. Lo de siempre, les voy a pedir lo mismo y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos, muchachos. Arrancamos. Personalmente lo tuve muy cerca. Hay actitudes de Lamine que a mí no me gustan, porque si se critica a Vinicius sin tener nada que ver, Lamine, cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que él no tiene que responder al público. Él se puede poner el gorro de mago, él puede hacer lo que quiera, pero en un estadio como Vallecas hay una carta que juega el equipo. A ver, que hay un punto que quiero antes de que se me pase. Él no se pone ningún gorro de mago, ahí todo el mundo ha intentado blanquear esto. Él se puso la corona, de hecho compartió en su propio Instagram un post donde se veía una corona arriba. O sea, es que no hay para dónde coger. Y por local que es el público, y el público está muy encima. Me había advertido Rodrigo Fáez, me dijo, vas a disfrutar mucho del ambiente de Vallecas, porque es verdad que estás de la ubicación que tenéis bien a la línea de cal había medio metro y nuca con nuca prácticamente estaba el aficionado del Rayo. Saliste hasta en las imágenes de la tele, así que imagínate. No, pero ¿qué gestos no te gustaron? ¿Qué gestos no te gustaron? Le tiran al suelo, desde el público le recriminan, él mira la grada, sonríe. Yo lo entiendo que al final es un nene de 18 años y que tampoco hizo nada. Es una opinión personal a cosas que yo vi, que tampoco han trascendido, porque si no, tú también lo habrías visto. Pero me da la sensación, o por ejemplo, me pongo en la cabeza cuando alguien se atreve a comparar a Lamine con Messi y al final te das cuenta de que, claro, Messi siendo lo que era y insultándole como le insultaban y diciendo lo que le hicieron y dando las patadas que les pataban, pues no entraba al trapo. Pero para eso está, es decir, tiene 18 años, va a poder correrlo. Si llega a 25 y sigue haciéndolo, pues entonces tendrá un problema. Es que me parece bastante interesante. Y una de las cosas, muchachos, y se ha oscurecido esto más de lo normal, pero bueno, una de las cosas que me parece sumamente importante en este caso es algo que él añade y se los voy a decir rápidamente. Él dice muy claramente algo como que si es algo por lo que se critica a Vinicius, también hay que devolvérselo a Lamine Yamal. Y es algo que mucha gente no está aplicando, chicos. Y por eso me parece tan importante compartir este discurso, este mensaje que da este hombre en este caso, ¿no? Pese a no ser santo de mi devoción, no ser un tipo que me genere confianza, mucha cosa, creo que esta vez ha estado bastante acertado porque, repito, mucha gente que le ha criticado cosas a Vinicius, por poner un ejemplo, eso de la corona, del gorro de mago, lo que quieran. Si lo hace Vinicius, lo van a tildar de provocador, aunque él no lo ha dicho, es básicamente lo que ha comentado. Si se le ha criticado a Vinicius, lo normal es que una persona coherente, con raciocinio, pues un poquito ponga esto en contexto y diga, se le criticó a Vinicius. Él dice claramente que no tiene nada que ver en esto que está hablando. También debería criticársela a Lamine. Y bueno, dice que puede ser un tema de la edad, que a lo mejor se irá comportando, pero que si no tendrá un problema. Así que repito, pese a que ha sido un poquito más frágil, por poner un ejemplo, si hubiéramos escuchado hablar dar esta opinión sobre Vini, me parece que ha estado bastante acertado. De todos modos, bueno, ahí están los comentarios para que ustedes puedan jugar. Y como no le puede faltar su obsesión con el Real Madrid, vamos a colocarles este otro clip. Bueno, al menos lo que quieren venderme. Yo creo que veo una cosa diferente a lo que se dice que se ve. Coincidí mucho con un titular de un compañero con Fermín de la Calle, que decía, llega al parón con más dudas que realidades. Y es verdad que el Madrid tiene toques de entrenador, como es ir a la presión, porque eso antes no se hacía y ahora sí que se hace. Y muestra esa presión, llegó el gol de Vinicius a la contra. Pero todo el juego que se dice que realiza el Madrid, y yo estoy por verlo,
el Barça, los rivales que ha tenido el Barça, y no es por comparar, no han sido excelsos ni mucho menos, los de Madrid tampoco. El Madrid ha jugado 2 partidos como local, visitó Oviedo. En los 3 partidos el Madrid ha tenido serias dificultades porque ante Osasuna acaba ganando con el gancho, pero son 3 puntos. Ante el Oviedo llega un momento que mata el partido de forma contundente después de que el Oviedo tuviese 2 opciones, una que para Courtois y otra que se acaba estrellando la pelota en el palo con ventaja de 1-0, que al final acaba ganando el partido y nada que decir. Y a mí me da la sensación de que el sábado, con 1-0, el Mallorca, o sea, arranca bien el Madrid, el Mallorca se hace con el partido, teniendo en cuenta que juegan en el Bernabéu, está cómodo el equipo de Iago Barrasate. Evidentemente se notaba que era un equipo más hecho que el Real Madrid porque llevan más tiempo con el entrenador. Y con la ventaja de 0-1, el Mallorca controla el partido. Controla el partido sin ningún problema. Aparece el empate, llega el empate y luego la remontada. Luego dices 3 goles anulados. No, 3 goles ilegales. Es decir, anulados no. Es decir, anulados pero... Sí, un gol que no entra es anulado. No, un gol que no. O sea, no está mal tirado. Bueno, no, goles Está bien no el término, válidos, ¿no? o sea, Goles hizo 3 anulados. goles que no valieron. Fueron anulados. No, son goles anulados, Moy. O sea, puedes estar más o menos de acuerdo en que fuera juego, mano, tal, pero es un gol anulado. Sí, perfecto. Que fueron llegadas claras, ilegales, pero llegadas claras, te lo compro, perfecto. Ahora, ya te digo, yo pienso que el Madrid tuvo puntos en los cuales se ve la mano del entrenador, pero tampoco vi esa... por ejemplo, Rodri, nuestro compañero, hacía unos comentarios que parecía que había visto la quinta sinfonía de Beethoven jugando al fútbol. Yo no lo vi. No. Yo no lo vi. Rodra lo que dijo. No, yo te digo. No, es que ayer estuve ayer con él. Evidentemente. Pero yo ayer le dije, ayer estuvimos juntos en Vallecas y nos reímos mucho y toda la historia. Le dije, claro, es que si tú con esto te conformas, si con ver al Madrid presionar 3 minutos ya te conformas, si el Barça de Pep Guardiola, aquel Barça, el mejor equipo de la historia del fútbol, hubiese vestido de blanco y hubiese jugado en el Santiago Bernabéu, digo, ¿qué me dirías de ese equipo? O sea, al final, una cosa es conformarse con muy poco y otra cosa es exaltar. Por eso te digo que al final te quieren vender, o al menos yo no me trago la película que algunos me quieren vender. Yo no sé a qué se refiere con que la película que algunos le quieren vender, no sé honestamente a qué se refiere, pero muy significativo esto de, bueno, ellos le dicen que el Pep Team es el mejor equipo de la historia, la verdad. Creo que para eso tenía que haber ganado muchas Champions. A nivel de juego yo puedo dejar que se coman ese relato, lo que quieran, pero a nivel de resultados, pues es que el equipo de Zidane, sin ir más lejos, fue más que ese de Pep Guardiola, ¿no? Y un caso muy significativo es que este hombre venga a decir, no, que se conformen con esto. Nadie se está conformando con esto. Lo que se está hablando es que, bueno, es un equipo que está recién empezando y que ya empieza a dar señas de ser un equipo absolutamente interesante, por lo menos viéndolo hacia el futuro. Y por cierto, este hombre en este mismo video, si lo retrasan un poquito, no quiere alargarlo tanto, vas a escuchar decir, no, que esto acaba de empezar, que el equipo de Flick no sé qué. Para unos acaba de empezar la temporada, que por cierto, uno ya tiene un entrenador durante un año, más de un año, Hansi Flick, y el otro un entrenador nuevo. Y para otros es que definitivamente no ha visto nada excepcional. Es que me parece de locos, de verdad. Y para estas fechas del año pasado, que el Barça tenía algunas cositas, también estaba absolutamente desquiciado. Y sin ir más lejos, para ponerlo un poquito más en contexto a ustedes, este hombre con el Barça de Xavi prácticamente toda la semana nos vendía que había que tener un poquito de paciencia, mientras que el Barça de Xavi iba haciendo ridículo tras ridículo. Es que es absolutamente increíble lo del relato. Pero bueno, hoy nos podemos conformar con que dijo algo relativamente interesante con el tema de Lamine Yamal. Y repito, a mí me ha sorprendido de manera grata. Así que bueno, espero saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid. Chao.